Hebreos 13, por favor, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 9 y vamos a considerar hoy el deber que tenemos como cristianos, nuestro deber como cristianos. Y todo el capítulo en realidad nos va a mostrar cuál es nuestro deber. Hoy vamos a comenzar en la primera parte aquí del 1 al 9 y quiero pedirles que leamos juntos para poder después hablar acerca de este deber que tenemos para con Dios. Hebreos 13 dice, versículo 1, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Cristo Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Amén. Esa es la sección que vamos a estar considerando y quiero pedirles que tomen nota de esto porque es nuestro deber como cristianos. Tú y yo hemos sido rescatados. Dios en su amor envió a Cristo para morir por nuestros pecados y es lo que hemos venido leyendo en este libro. Y estamos en la parte final. Y hemos entendido que Jesús es Dios, superior a cualquier cosa, cualquier creación, cualquier reino, cualquier potestad. Él es Dios y Él murió en la cruz por nuestros pecados. Tu pecado, mi pecado, han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Y nosotros solo tenemos que poner nuestra fe en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. No es por obras, es por fe. Y Dios ha tenido a bien salvarnos. Y tú y yo entendemos la salvación que nos ha dado y la provisión que hoy tenemos y la gloriosa esperanza de vida que nos aguarda a todos los que hemos creído en Él. Pero aquí en la tierra, mientras llega el momento culminante en el cual vamos a estar con Dios, hay un deber que tenemos que considerar, porque el creer en Cristo, hermanos, no solamente son palabras, es una vida transformada. Vean conmigo, en el versículo 1 al 3, lo primero que debemos hacer, hermanos, como deber, es expresar amor fraternal. ¿Qué clase de amor, cristianos? Fraternal. Y dice ahí, permanezca el amor fraternal. La palabra permanecer, obviamente nos indica que ellos ya se aman. Y si Dios me amó, es lógico que yo debo de amar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y la Biblia claramente, hermanos, dice aquí que mi compromiso para contigo es amarte como un amigo, porque es un amor fraternal. El amor fraternal habla del amor entre compañeros, en este caso creyentes en Cristo. Y la Nueva Versión Internacional dice de esta manera, sigan amándose unos a otros como hermanos y hermanas, sigan amándose, esa es la idea de permanecer. Y el amor que se menciona aquí es una palabra interesante. En nuestro país tenemos un lugar que se llama Filadelfia. ¿Han escuchado el nombre Filadelfia? Y para los que les gusta el quesito, hay un queso Filadelfia, ¿no? Y la palabra Filadelfia es la palabra que se usó aquí. Es una palabra que quiere decir amor fraternal, amor de hermanos. Y todos nosotros tenemos que filadelfiarnos. Es la idea. ¿Y saben? La Biblia claramente nos exhorta que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal. De hecho, en Romanos 12:10 la Biblia dice, prefiriéndonos los unos a los otros. Romanos 12:10, prefiriéndonos los unos a los otros,
amándonos con el amor Filadelfia, de hermanos, de amigos. Es un cariño. Y el amor fraternal, hermanos, es en realidad el producto de un corazón que ha sido purificado, de un alma que está obedeciendo a la verdad. Y es mi responsabilidad. ¿Saben? En cualquier momento, en cualquier situación, de manera práctica tenemos que amarnos. Y quiero poner eso en tu corazón porque la Biblia dice en Proverbios 17, es un versículo interesante que habla de el amigo, este amor Filadelfia, que es el afecto entre amigos, hermanos. Proverbios 17 dice, en todo tiempo ama el amigo. ¿Qué tiempo, hermanos? En todo tiempo. ¿En las buenas o en las malas? En las buenas o en las malas. Y es como un hermano en tiempo de angustia, dice el proverbio. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Es verdad, hermanos, que vamos a estar en momentos de angustia. ¿Alguna vez han estado angustiados? En problemas, en situaciones difíciles. Y qué mejor cuando puedes tener un amigo a tu lado, ¿no? Y a veces no toma mucho, hermanos, sino solo estar al lado de esa persona. Cuando Job estaba pasando por su tragedia, ustedes saben que él, un hombre de Dios, perdió sus posesiones materiales, perdió sus hijos, perdió su salud, pero lo que no perdió, hermanos, fue a Dios. Y sus amigos en algún momento llegaron a su vida y se sentaron junto a él en silencio. Y es a veces lo que toma, hermanos. Muchas veces estamos preocupados cuando vamos a visitar a alguien en el hospital porque no sabemos qué decir. Y esa persona está en una angustia tremenda, algunas enfermedades de muerte. Y llegas al lugar y con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, qué es lo que voy a decir, muchas veces no tienes que decir nada. Solamente haz acto de presencia. Tu presencia va a hacer la tremenda diferencia. Cuando hablamos del amor fraternal, hermanos, estamos hablando de un amor práctico. En Santiago 2, 15 y 16, escuchen lo que dice la Biblia. Hablando del amor práctico, Santiago 2, 15, 16 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, o sea, no tienen que vestir ni que comer, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. La pregunta es, ¿de algo sirve, hermanos? No. Si alguien te comparte su necesidad, te comparte su angustia, el solo decir voy a estar orando por ti, que Dios te ayude, Dios te bendiga, no va a hacer absolutamente nada, hermanos. En ese momento la gente no necesita tus oraciones, no necesita tus buenas expresiones de amor, lo que necesita es que le ayudes, que le compartas del bien que Dios te ha dado. Y es algo que Santiago nos dice. Por lo tanto, debe permanecer en nosotros, hermanos, el amor fraternal. ¿Qué hay de los extraños? Vean aquí conmigo en Hebreos 13:2. ¿Será que también tengo que amar aún a los extraños? Y la respuesta es sí. Mira lo que dice el versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad. Debo ser hospitalario con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los extraños. La palabra hospitalidad allí en realidad quiere decir recibir y mostrar hospitalidad al extraño. Esto es alguien que no es de tu familia, alguien que tú no conoces. Y la hospitalidad es una virtud que todos nosotros como cristianos debemos tener, hermanos. Especialmente si eres líder de la iglesia. La Biblia dice que los líderes de la iglesia deben ser hospitalarios, deben practicar la hospitalidad, deben ser hospedadores. Yo he viajado por varios lugares, hermanos, he tenido la oportunidad de hacerlo y quiero que sepan que es interesante ver cómo en realidad el cristiano es hospedador. El momento que llego a lugares, me doy cuenta de cómo la gente tiene eso en sus corazones, porque es algo que Dios hace. Hospedar, hacer que la gente se sienta en casa. Cuando estás aquí en la iglesia, tú como cristiano, muchos de ustedes están familiarizados con la iglesia porque han estado en este lugar por mucho tiempo. Ya es como su casa. Hay hermanos que conocen todos los rincones de esta iglesia, saben todos los lugares secretos.
Hay otros que apenas conocen ciertos lugares y un día estaba con un hermano y lo llevo a un cuarto allá atrás y me dice, ay, yo no sabía este lugar, hermano, no lo había visto. Digo, déjate que te muestro mis secretos. Y el hacer sentir a la gente en casa, hermanos, tú que ya tienes tiempo en la iglesia, cuando ves que alguien está entre nosotros por primera vez, es importante, hermano, que lo hagas sentir en casa, que le muestres dónde están las cosas, que le enseñes qué es lo que hacemos, para que no se sienta como un extraño. ¿Será importante, hermanos, ser hospedador? Sí, es importante. Yo sé que hay peligros, hermanos, cuando se trata de los desconocidos, ¿no? Vienes manejando y ves que alguien está en dificultades. ¿Verdad que a veces dudamos en parar y dudamos en ayudar? Porque lamentablemente hay gente que muchas veces está haciendo cosas malas y usa situaciones, entre comillas, difíciles para poder atraer a sus víctimas. Yo sé que hay peligro, hermanos, pero eso no debe evitar que nosotros seamos hospedadores, que amemos aún a los extraños. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué, hermanos? Porque miren lo que puede pasar. Vean el versículo 2. Hablando de amar a los extraños, porque por ella, o sea, la hospitalidad, el recibir a alguien que es extraño, ajeno a ti, algunos sin saberlo hospedaron ¿qué? Ángeles. Sin saberlo hospedaron ángeles. O sea, fueron hospitalarios, ayudaron a un extraño y sin saber, sin haberse dado cuenta, estuvieron ayudando aún hasta ángeles. Hermanos, en la Biblia hay ejemplos de personas que sin saber ayudaron a ángeles. Sí, Abraham. ¿Se acuerda cuando Abraham estaba en su casita y 3 varones se aparecieron de repente? Interesante es que uno de ellos era ¿quién? Jesús. Jesús mismo se había encarnado o se había aparecido delante de él con otros 2 ángeles. Y la Biblia dice que Abraham lo recibió en su casa. ¿Ustedes recuerdan que los 2 ángeles que venían con Jesús mismo fueron los ángeles que sacaron a Lot de Sodoma y Gomorra antes de que fuese destruida? Sin saber, Abraham estaba hospedando ángeles. Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? La Biblia habla de que él fue visitado por el ángel de Jehová y le dio de comer y lo recibió. Y no era otra cosa, hermanos, sino una situación en donde él estaba siendo hospitalario y delante de él había un ángel. Muchos creen que ese ángel en realidad era Dios en la persona de Jesús. Ahora, Jesús, hermanos, Jesús, nuestro Señor, dijo algo interesante. Escuchen esto, por favor. Mateo 25 del 35 al 40. Y es algo que me causa consternación, hermanos, porque ¿se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler estaba obstinado en exterminar a los judíos? Muchos judíos, hermanos, huyeron como pudieron. Y durante ese tiempo hubo un barco que partió de Europa lleno de judíos y vino a los Estados Unidos. Pero Estados Unidos no les abrió las puertas, hermanos. No lo recibieron. Y tuvieron que regresar a Europa en el barco mismo en el cual habían huido. Y muchos de ellos murieron en Europa. Y en aquel entonces, hermanos, fue un grave error lo que hicimos como nación. En Mateo 25, 35 al 40, escucha lo que Jesús dice acerca de todos aquellos que van a ayudar al pueblo de Israel. Y Dios va a juzgar a todos aquellos que hayan ayudado o no al pueblo de Israel. Dice el versículo 35, Mateo 25, porque tuve hambre. ¿Escuchas Jesús diciendo esto? Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, y esa es la pregunta que ellos harán. Los justos son aquellas personas que hicieron lo correcto. ¿Cuándo te vimos hambriento
y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En otras palabras, hermanos, esto que estamos leyendo va a ocurrir después de la tribulación. Cuando Jesús regrese a esta tierra para reinar, Él le va a dar oportunidad a todo aquel que haya ayudado al pueblo de Israel durante la tribulación a que pasen a vivir con Él durante el milenio. ¿Por qué? Porque ayudaron al pueblo de Israel. Pero lo interesante aquí, hermanos, es que Jesús mismo está diciendo: si tú lo haces a ellos, lo estás haciendo a mí. Y para mí, hermanos, esto es aún súper importante cuando hablamos de que no debemos olvidarnos de la hospitalidad, porque puedo, sin saber, ayudar a un extraño que en realidad es un ángel, es un mensajero de parte de Dios. Cuando yo ayudamos a extraños que no son de nuestra familia, desconocidos, gente ajena a nuestro círculo de amistades o de vida, en realidad, hermanos, cada acción buena que hagamos con ellos, Jesús mismo recibe esa acción. Y Él va a pagarnos por todo ello, hermanos. Por lo tanto, no nos cansemos de hacer el bien. Amén. Recuerden que Dios los va a proteger. No tengan miedo de ayudar a aquellos que están en necesidad. ¿Saben? Regresando a Hebreos, vean conmigo en el versículo 3 del capítulo 13. Hablando de expresar amor fraternal. Expresando el amor fraternal, dice aquí el versículo 13: acordaos de los presos. Y esto obviamente nos muestra a alguien que está en dificultades. Y más adelante dice: y de los maltratados. Acuérdate de los presos y de los maltratados. Estamos hablando de extender nuestro amor fraternal, el amor de amigos, hacia aquellos que están en dificultades. Y hermano, hermana, en el camino vas a encontrar personas que están en dificultades. Un vecino, un compañero de trabajo, alguien. En el camino tú vas a encontrarte que está en dificultades. Y la Biblia dice aquí que debemos acordarnos de ellos. Debo considerarlo. Y nota cómo es que lo pone la Biblia aquí en el versículo 3. Dice: como si estuvierais presos juntamente con ellos. Ahora, en aquellos entonces la gente cristiana estaba siendo puesta en la cárcel por su fe. Inocentemente, sin culpa, eran puestos en la cárcel solo porque creían en Jesús. Y Pablo dice aquí en lo que escribe, hermanos: considera a esa persona que está en angustia como si tú estuvieras ahí dentro con ellos. Como si tú estuvieras en sus zapatos. En otras palabras, debo identificarme con esta persona en lo que está sintiendo, en el dolor que está llevando. Eso se llama empatía, hermanos. Y que Dios nos ayude a ponernos en la situación de los demás. ¿Por qué, hermanos? Porque un día podemos estar en la misma situación. ¿Verdad que sí? Hoy por ellos, mañana por nosotros. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien está en problemas económicos, cuando alguien está pasando por problemas emocionales dentro del hogar, con los hijos, con el esposo y la esposa. Hermanos, debemos enfocarnos en tratar de ayudarlos lo más que podamos, porque un día nosotros vamos a necesitar esa ayuda. Y debemos pensar siempre que ellos están pasando por algo que un día puede ser nuestra misma situación. ¿Cómo esperas que la gente ore por ti cuando estás en dificultades? Hermanos, una ocasión un hermano aquí en la iglesia me llamó para que fuéramos a orar por una persona que estaba pasando por cáncer. Y era algo brutal, hermanos. Y cuando llegamos a ese hogar, estaba yo sentado allí viendo a esta persona sufrir, gritar, clamar, llorar. Obviamente es una persona que no tenía la misma fe que nosotros, el mismo conocimiento que nosotros de Dios. Pero estaba en una situación difícil, hermanos. Para mí era fácil entenderlo porque mi padre murió de esa manera. Y cuando estaba con mi padre pude experimentar el dolor emocional que viene cuando un ser querido está muriendo brutalmente bajo una enfermedad
como esa, el cáncer. Y para mí era fácil estar ahí sentado viéndolo. Y para otros muchachos que nos acompañó, que también pasó por una situación así, era fácil. Pero, ¿qué hay cuando nosotros no hemos pasado por algo así, hermanos? ¿Es fácil simpatizar o tener empatía con esas personas? No es fácil, hermanos, porque no estamos pasando por ello. Pero cuando estés ahí en esa situación, mientras consideras lo que se te está diciendo, viendo lo que está pasando, piensa por un momento que tú eres esa persona que está pasando por ello. ¿Cómo yo quiero que oren por mí si yo tuviera cáncer, hermanos? ¿Cómo quiero que tú ores por mí si yo tuviera cáncer? Las 24 horas, hermano, ¿no crees? Es lo que estaría buscando, hermano, hermana. Si yo estuviera pasando por algo así, que tú estuvieras orando por mí, de rodillas, clamando, gritando al cielo que sea sano. Por lo tanto, si eso es lo que yo espero de mí, cuando esté en una situación así, yo creo que tú y yo debemos hacer exactamente lo mismo, ¿no crees? Sentir lo que ellos sienten y tratar de buscar que ellos salgan de esa situación. Y nota el versículo 3, al final dice, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. O sea, recuerden que ustedes mismos, tú y yo, estamos en el cuerpo. ¿Cuál cuerpo, hermanos? La congregación. Este es el cuerpo de Cristo Jesús. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Lo interesante del cuerpo, hermanos, es que la Biblia en 1 Corintios dice que el cuerpo tiene diversos miembros. El miembro que yo creo debería ser considerado en esta situación, hermanos, es el ojo. Piensa por un momento. ¿Alguna vez te has machucado así de una manera brutal que, ay, ¿sí? Ayer estaba con un hermano trabajando aquí en la iglesia y estábamos tratando de cerrar, obviamente 2 hombres. Imagínense 2 hombres tratando de cerrar una andadera de bebé. Se equivocaron de persona, ¿verdad? Nunca le pida a su hombre hacer el trabajo de una mujer. Y ahí estamos tratando de usar nuestra cabeza para cerrar esta cosa y eventualmente, pues ustedes saben lo que pasa cuando un hombre no puede, ¿no? ¿Qué hace? Empieza a golpear las cosas, ¿no? ¡Pah, pah! Y así, de una manera intensa, empezamos a tratar de cerrar la andadera y eventualmente se cerró, pero con el dedo en medio. ¡Ay! Machucón, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace el ojo inmediatamente cuando el dedo se machuca? No hace lo que la boca se ríe, ¿no? ¿Qué hace el ojo cuando el dedo se machuca? ¿Qué empieza a hacer? Llorar, ¿no? ¿No te machucaste el ojo? Pero ¿qué es lo que el ojo hace? Empieza a llorar por el dolor del dedo. Y saben, hermanos, yo creo que en situaciones como estas, cuando hablamos de expresar el amor fraternal, ese amor intenso, el cariño que tenemos como amigos, cuando alguien está pasando por algo difícil, recordemos que en ese momento necesitamos ser un ¿qué? Un ojo, que está llorando por el dolor que está sintiendo otra persona dentro del cuerpo. Pongamos atención a eso, hermanos, y siempre tratemos de ayudar como si fuéramos nosotros mismos. Veamos el versículo 4, por favor. Entonces, nuestro deber como cristianos es expresar el amor fraternal que ya Dios nos ha dado, pero también debemos ser fieles a la institución divina del matrimonio. Noten lo que dice el versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio. En otras palabras, todos debemos considerar valioso el matrimonio. Hermanos, todos. Como dice la Nueva Versión Internacional, debemos tener en alta estima el matrimonio. Toda persona en nuestra sociedad debe entender que el matrimonio fue instituido por Dios y tiene un valor muy grande. Lamentablemente, hermanos, en nuestra sociedad, el matrimonio se ha hecho a un lado y no tiene valor para nadie. Lo vemos en las uniones libres. Y como lo vamos a ver más adelantito, lo vemos en la inmoralidad sexual. El matrimonio, hermanos, es una institución de Dios. Dios lo estableció. ¿Estamos de acuerdo, cristianos? Ahora, quiero decirles lo que nosotros creemos del matrimonio. Porque el matrimonio está definido por la palabra de Dios. Escucha esto, hermano, hermana. Y eso es lo que debemos valorar. Nosotros creemos que el matrimonio es un pacto de unión exclusivo entre un hombre y una mujer.
¿Estamos de acuerdo? Y dicha unión es un compromiso de por vida, de toda la vida, hermanos. Cualquier unión hecha por el gobierno civil es reconocida como legítimo matrimonio si es consistente con lo que creemos en cuanto a matrimonio. ¿Están conmigo? Si el gobierno nuestro declara legal algo que en su mente ellos llaman matrimonio, nosotros lo consideramos legítimo siempre y cuando vaya de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. De otra manera, para nosotros no es algo legítimo. ¿Está claro, familia? Espero que sí. Porque, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud hacia el matrimonio? ¿Qué creemos de ello? ¿Hasta que la muerte nos separe? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Una vez más, ¿hasta que la muerte nos separe? Yo creo que por eso muchos matrimonios cuando están en problemas dicen que se muera ya. ¡Muérete! No, hermano, no es el deseo de los cristianos, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Es el deseo de los cristianos? No, la Biblia dice, no matarás. Así que ponte las pilas. Hermanos, en las buenas o en las malas, en salud o en enfermedad, en riqueza o en pobreza, hasta que la muerte nos separe. Y si no estás dispuesto a hacer eso, mejor ni te metas. Y hermanitas, si un pelado no está dispuesto a decirles eso y hacer un pacto de toda la vida, mejor ni le dé los buenos días. Y muchachos, si ustedes no están dispuestos a casarse con ella para toda la vida y amarla y honrar y respetarla, como Dios dice, mejor ni le hables. Y ojalá que su papá tenga una escopeta de 2 cañones y te dé 2 balazos, uno en la cabeza y otro en el corazón. Amén. Hey, es que, hermanos, necesitamos entender que el matrimonio, aquí dice claramente, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Es y debe ser de valor en todos, absolutamente en todos, casados y no casados. Nuestra sociedad debe entender que el matrimonio es algo importante. Y vamos a entender por qué. Mira lo que dice aquí. Y es mi deber y tu deber ser fieles a esta institución llamada matrimonio. Nota lo que dice el versículo 4. El lecho sin mancilla. El lecho es la cama, hermanos. Y yo creo que todos conocemos la cama, ¿no? Pero cuando dice la cama, no está hablando de la cama en sí. Es una palabra en griego que se dice koite. Koite. ¿Han escuchado la palabra en español coito? Bueno, esa palabra quiere decir tener relaciones. Esa palabra habla de actividad sexual, habla de una vida sexual. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia aquí cuando dice el lecho sin mancilla? Lo que está diciendo, hermanos, es que toda actividad sexual es inmaculada, es santa. Escucha esto, es santa. ¿Dentro de qué, hermanos? ¿Dentro de qué? Del matrimonio. Ahora, si eso es verdad, toda actividad sexual fuera del matrimonio es impura, es pecado. ¿Estamos claros? ¿Quién dijo amén? Gloria a Dios. Ese es un hombre de Dios. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con los demás? ¿Amén o no amén, hermanos? Y échenle ganas, porque ¿saben que en nuestra cultura, especialmente en los Estados Unidos, esto lo hemos tomado a la ligera, hermanos? Es de sorprenderse, pero los muchachos de hoy están participando en actividad sexual, hermanos, cuando tú y yo todavía estábamos jugando a las canicas. ¿No me creen, hermanos? Vean las estadísticas. Fuera del matrimonio, hermanos, toda actividad sexual es pecado. Lo es. Y no debemos tomarlo a la ligera. Eso de vivir juntos para ver si eventualmente va a funcionar la cosa y después nos casamos, es una mentira del diablo.
Esa idea, hermanos, viene del mismito infierno. Si no me crees, lee la Biblia. Porque no vas a encontrar en la Biblia ningún caso en donde Dios condene las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Cada vez que tú lees la Biblia y habla de relaciones sexuales, dentro del matrimonio es perfecto. Fuera del matrimonio, hermanos, todos se miran en el infierno. ¿No me crees? De Apocalipsis. Miren, vayan conmigo por favor a 1 Corintios 7. Necesito mostrarles esto. No hay ningún problema con tener ganas de estar con una persona del sexo opuesto, hermanos, y tener relaciones. No hay ningún problema. Dios nos diseñó de esa manera. El sexo es una fuerza muy poderosa. ¿Verdad que sí, hermanos? Sí. El sexo, hermanos, es algo que Dios diseñó y tiene, mi opinión, no solo la idea de procrear, sino también de tener un momento de gozo. Y el libro de Cantar de los Cantares nos habla abundantemente acerca de ello. Y ya estudiamos ese libro y espero se hayan divertido. Muchos se ponían rojos cuando íbamos a través de ese libro, pero está bien. Porque el sexo, hermanos, es una fuerza muy poderosa y Dios nos diseñó de esa manera. El ir a pescar no es lo mismo que tener relaciones. Imagínense si el ir a pescar fuera lo mismo, ya no habría pescados en la tierra. Todo el mundo estaría pescando. ¿Están conmigo? Pero no hay nada tan fuerte como esto. Ahora, vean lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. A Pablo se le hace una pregunta acerca de el celibato, no el quedarse solteros. Y ¿será bueno quedarse solteros, hermanos? Los padres ven a las hijas y dicen amén. No, ¿saben? Es bueno estar soltero siempre y cuando sea un don de Dios, sea algo que Dios te ha dado. Y hay personas que tienen el don. Y gloria a Dios por eso. Es bueno, es buenísimo. Y recuerden también lo que se dice acerca de la soltería, ¿verdad? Es siempre mejor estar soltero y tener ganas de casarse que estar casado y querer ser soltero. 1 Corintios 7, versículo 2 dice lo siguiente. Después de que le preguntan a Pablo qué piensas de eso, dice, mira, pero a causa de las fornicaciones, escucha eso, ¿a causa de las qué? Fornicaciones, o sea, a causa de que dentro de cada uno de nosotros hay un deseo de tener relaciones, cada uno, escucha, cada uno tenga su qué? Su propia mujer, nada más una, y cada una tenga su propio marido, cada quien agárrese uno o una. No hay problema. Ahora, escucha el versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber ¿qué? Conyugal. O sea, participa hombre con ella de el deber conyugal. Y luego dice, y asimismo la mujer con el marido. O sea que ambos disfrútense en esa área. 4. La mujer, escucha esto, la mujer, por eso es que aquí hermanas solteras tienen que ponerse las pilas. ¿A quién le van a regalar su cuerpo? La mujer, escucha eso, la mujer no tiene potestad, o sea, no tiene autoridad sobre su ¿qué? Sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? El marido. Así es que, hermana, si un día el marido de repente quiere hacerte trencitas, no la hagas de emoción. ¿Te tienes que dejar? Sí. Ay, no me gustan las trenzas, yo te quiero trenzuda. Hey, es mi cuerpo, ¿no? Así es que se acabó la cosa aquí. Es la idea. Y podemos hablar otras cosas, pero hay menores de edad aquí. Entonces, dice versículo 4, ni tampoco, dice aquí, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio ¿qué? Cuerpo, sino la mujer. Así es que si te da dietas la esposa, come las dietas. Él no te quiere gordo, te quiere flaquito, pues dale.
Es importante entender esto, hermanos. Cuando uno se va a casar, la idea detrás de esto obviamente es por la fornicación, o sea, el deseo sexual. Y Pablo dice, no puedes, aun cuando tú quieras, si no tienes el don de no tener deseos, no puedes quedarte soltero o soltera, tienes que casarte. ¿Recuerdan cuando Pablo le habla a Timoteo acerca de las viudas jóvenes? ¿Qué le dijo de ellas? ¿Qué tienen que hacer las viudas jóvenes? ¿Quedarse a forrar Biblias? No. Pablo le dijo a Timoteo, diles que se casen, porque de repente van a caer en pecado si no lo hacen. Y eso también aplica a los hombres que están viudos. No se queden solteros si no pueden hacerlo. Versículo 5, escucha lo que dice aquí. Y esto es acerca del lecho sin mancilla, como les digo. O sea, dentro del matrimonio pueden hacerlo las veces que ustedes quieran. No os neguéis el uno al otro. O sea, si dice, ay, estoy cansada, me duele la cabeza. No se nieguen el uno al otro. Y hermana, por favor, no pases mucho tiempo en el baño haciéndote la que te estás arreglando, esperando a que se quede dormido. No os neguéis el uno al otro, a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento. O sea, hermana, si tu esposito viene y dice, corazón, voy a orar durante estos días, no vamos a tener relaciones, ¿qué tienes que decirle? Sí, mi amor, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque debe ocuparse, nota aquí, sosegadamente en la ¿qué? En la oración. Es como un ayuno. Es como un ayuno. Y luego dice, pero escucha esto, y volved a juntaros ¿en qué? En uno. En otras palabras, y después vuelvan a tener relaciones. No pasen mucho tiempo separados en ese sentido. No se vale, hermanas, mandarlo a la sala por mucho tiempo. Mándalo nada más 2-3 días. Pero no por mucho tiempo. ¿Saben por qué? Escucha lo que dice aquí. ¿Qué pasa si dentro del matrimonio no se cumple con ese deber conyugal por mucho tiempo? ¿Qué es lo que va a pasar? Para que no os tiente ¿qué? Satanás. Satanás, hermanos, y esto es importante, Satanás quiere destruir nuestro matrimonio. Y si no nos ponemos las pilas, lo va a lograr. So, a capa y espada tenemos que defender esta cosa, llamada matrimonio. ¿Estamos claros, hermanos? Yo sé que hay problemas, sé que hay dificultades, sé que van a pasar cosas horrendas, pero tienes que aguantar y tienes que sostenerte hasta que la muerte los separe. ¿Estamos claros, hermanos? No le vamos a dar chance a Satanás a que destruya esto. Ahora, dice aquí, para que no tiente Satanás a ustedes a causa de vuestra incontinencia. Y claro, pueden seguir leyendo 1 Corintios 7 y más abajo dice cuándo está bien que se termine el matrimonio. Y va a mostrarte versículos que te dicen el por qué en algunas ocasiones el matrimonio se tiene que terminar. Y recuerden, en ocasiones es propio terminar ciertos matrimonios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque hay situaciones que no son de Dios y deben terminarse. Pero, por eso siempre les aconsejamos a los solteros que se casen de acuerdo a la palabra de Dios. Dice la Biblia, no te unas en yugo ¿qué? Desigual. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Hermanitas, hermanitos, si el chico o la chica no es cristiana, llama a Dios con todo su corazón y ha entendido lo que Cristo hizo en la cruz, ni lo saludes. Porque no es hijo de Dios, es hijo del diablo. O hija del diablo. También las hay. Regresamos al versículo 4, por favor. Observen aquí lo que dice la Biblia. Estamos hablando acerca de ser fieles. Mi deber es ser fiel a la institución divina del matrimonio. Todos lo debemos considerar como algo valioso y las relaciones sexuales dentro del matrimonio están perfectas, no hay ningún problema. Pero, escuchen lo que dice el versículo 4, al final. Pero, cuando dice pero, pon atención porque es un contraste aquí. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Los juzgará Dios.
Hermanos, esto es importante. Nota, lo divide aquí la Biblia en dos categorías: fornicarios y adúlteros. Todos entendemos lo que es un adúltero, ¿verdad? Es una persona que está casada y tiene relaciones con alguien más. Es una persona adúltera. Ahora, el fornicario es una palabra un poco más interesante en lo que implica. Es la palabra pornos. Pornos. Es la palabra fornicación, pornos. Y esa palabra, obviamente, nosotros la hemos escuchado compuesta de esta manera: pornografía. ¿Verdad? Bien. Pero no solamente está limitada a la pornografía. La palabra fornicación, que es pornos, está hablando acerca de cualquier actividad sexual impropia. Puede ser la prostitución, puede ser la pornografía, puede ser la desviación sexual, y podemos, ¿verdad?, ponerlo dentro de lo que es la inmoralidad sexual. Entonces, quiero que noten lo que dice aquí la Biblia. Los fornicarios y los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. Ahora, estamos hablando, hermanos, de personas que están enfrascados en ello. Tenemos ejemplos en la Biblia donde Dios perdonó fornicarios y Dios perdonó adúlteros. Hermanos, ¿Jesús perdonó prostitutas en la Biblia? Sí. ¿Jesús perdonó adúlteros en la Biblia? Sí. La fornicación y el adulterio no son el pecado imperdonable, hermanos. Así también como el divorcio no es el pecado imperdonable. Y debemos entender eso. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice aquí que los va a juzgar Dios, quiere decir, hermanos, que el fornicario y el adúltero están condenados bajo el juicio de Dios si no se arrepienten. Es importante esto, hermanos. Ahora, no está bien que hagamos estas cosas dentro del matrimonio. No participemos de la inmoralidad sexual. Si alguno de nosotros confiesa a Cristo como Señor y Salvador, dice creer en Dios, dice ser salvo y está practicando la fornicación o adulterio deliberadamente, hermanos, no es una persona salva. Porque la Biblia dice que ni los fornicarios ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos. ¿Estamos claros, hermanos? No te puedo decir algo diferente. Y lamentablemente, dentro de la iglesia del Señor, estoy hablando de la iglesia en general, lo cual también puede ser dentro de nuestra propia iglesia, ¿verdad? Hay personas que viven sexualmente activas fuera del matrimonio y piensan que por tener todo lo demás en orden, están bien delante de Dios y se van a salvar. Ustedes van a encontrarse personas que se han unido, ¿verdad?, solamente, o son novios y tienen relaciones sexuales. Y para ellos no tiene ningún problema este asunto. Hermanos, delante de Dios es un problema grande. ¿Estamos de acuerdo? Ahí dice claramente: los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. No está bien hacerlo fuera del matrimonio. Por eso es que a veces pienso que cuando dos muchachos se quieren mucho y están pasando mucho tiempo juntos, deben tomar una decisión pronta de casarse. Y aplaudo lo que un padre hizo una vez. Es un pastor. Su hijo empezó a cortejar a una muchacha cuando eran jóvenes. Y él se acercó con su hijo y le dijo: ¿sabes qué? Tu madre y yo hemos estado hablando y esta chica nos parece una chica perfecta para ti, por lo tanto te vamos a casar. Y él se quedó como: ¿qué? Sí, te vamos a casar. Vamos a ir a hablar con los padres de ella. Y entonces fueron a hablar con los padres de ella. Y los padres de ella se quedaron con los ojos cuadrados. Porque dijeron: ¿casarlos ya? Y ellos también estaban de acuerdo que se casara con el hijo. Y es una familia
¿verdad? Cristiana, y obviamente el hijo del pastor también era un buen chico, y no necesariamente porque era hijo del pastor. Quiero que entiendan eso, porque a veces hay hijos de pastores que no son cristianos. Pero en particular estos dos eran unos buenos chicos cristianos, pero el padre del chico le dijo a los padres de la muchacha, ¿saben qué? Lo último que yo quiero es arruinar la vida de mi hijo. Yo creo que él tiene un llamado para ser pastor. Y no quiero que su vida sea arruinada si el día de mañana estos dos caen en algo así. Por lo tanto, mi opinión es que los casemos ya. Por los padres dijeron, bueno, si él quiere casarse y está de acuerdo, pues que se casen. Y eran muy jóvenes. Y terminaron casados. Y terminaron felices. Y terminaron pastoreando una iglesia. Y cuando escuché esa historia dije, wow, qué padre tan inteligente, ¿no crees? Porque pudo ver el peligro, pudo discernir lo que había detrás de eso y la armonía. Y yo creo, hermanos, que cuando se trata de asuntos como estos, la inmoralidad sexual, necesitamos tomar esto en serio, porque puede arruinar nuestra vida, hermanos. Puede traer consecuencias que nos van a acompañar por mucho tiempo si no hacemos algo, hermanos. Y aplaudo una vez más lo que pasó en esta familia, porque pudieron percibir que siendo jóvenes podían cometer errores. Y como todo joven en nuestros días, hermanos, han comprado las ideas que el mundo les da. Observen las películas de nuestros días. Yo recuerdo las películas de mis días, blanco y negro. Nunca veías a las parejas besarse, no veías a las parejas en la cama. ¿Se acuerdan de I Love Lucy, ese programa? Cuando abrías la recámara de ellos, había 2 camas. No había una cama. Y en tu mente pensabas, bueno, duermen separados. O sea, no estoy diciendo que se trata de dormir separados, pero en la televisión no querían mostrar la idea de que estaban durmiendo, ¿qué? Juntos, para no traer esa idea. Lo cual aplaudo, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestros días? No hay película buena si no hay una escena de ¿qué? De sexo, hermanos. No hay un buen comercial si no hay una escena de sexo. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo, Satanás, sabe que los fornicarios y los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, va a estar buscando que nosotros, los seres humanos, estemos metidos en la prostitución, en la pornografía, en la inmoralidad sexual y en cualquier otra desviación sexual que puedas pensar, llevado por tus concupiscencias o por nuestros deseos mundanos. Y el adulterio, lo mismo, hermanos. Es algo que el diablo va a tratar de traer dentro de los matrimonios y no debemos tomar todo esto a la ligera. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así es que por favor mantengamos esa fidelidad al matrimonio. Vean conmigo el versículo 5 al 6, por favor. Otro deber más. Ser libre del amor al dinero. Ser libre del amor al dinero. Versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. La palabra avaricia, hermanos, quiere decir amar la riqueza. Amar el dinero. El problema no es el dinero. ¿Estamos de acuerdo, cristianos? La Biblia claramente dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Si Dios me quiere dar dinero, que me dé 2 costales llenos, hermanos. Lo que Él quiera darme, gloria a Dios. Pero aquí dice la Biblia que mi costumbre, o sea, mi carácter, mi actitud debe ser sin amor al dinero. Tengo que mantenerme libre de ese asunto, el amor al dinero. Ahora, dice aquí, contento con lo que tenéis ahora. Esto me lleva a pensar, hermano, que siempre debo estar contento con lo que tengo en este momento. Hermanos, ¿acaso no es verdad que muchas veces tenemos ganas de tener más? Yo tengo una camionetita, ¿no? Ustedes la han visto. Y funciona bien. No le duele nada. Está viejita. Pero cuando paso cerca de las Toyota Tacoma del año, hermanos, híjoles. Especialmente cuando se estacionan junto a mí, la estoy viendo. Mi camionetita está bajita, las de ellos están bien altos, ¿no? Y tiene la trompa bien bonita, sí. Y luego los rines, siempre me muestran los rines ahí porque la altura que llega mi camionetita.
Y luego cuando me bajo de mi carro, mi camionetita, veo los tapones que trae, que les tengo que estar empujando siempre porque casi se salen. Y luego veo los asientos un poquito rotos. Y luego le falta el vidrio de atrás. Y luego digo, voy a ir al dealer a agarrarme una Tacoma del año, con su caseta y con faros arriba. Y empiezo a alucinar, ¿verdad que sí? ¿Nunca han alucinado de algo, hermanos? Yo no sé, hermanas, ustedes, yo no soy mujer, por eso no puedo hablar de ustedes, pero no sé qué alucinen ustedes. A lo mejor las bolsas, a lo mejor la ropa, a lo mejor están viendo en Pinterest qué vestido van a comprarse ahora. Yo no sé. Pero les puedo decir lo que a mí me pasa. Y a veces digo, wow, ¿por qué no tengo algo mejor? ¿Por qué no soy el siervo de Dios? Debería tener una mejor camioneta. ¿Saben qué me dice el Señor siempre? Debes estar contento de que tienes un carrito. Porque saben, he ido a otros países, hermano, y tenemos que caminar. En Uruguay, hermanos, una vez caminé 1 hora. ¿Saben lo que es caminar para mí 1 hora ahora? Ay, hermanos, ¿acaso no es verdad que cuando vamos a la tienda nos estacionamos enfrente para no caminar mucho? Si fuera posible entrar a la tienda con el auto, nos metíamos a la tienda con el auto. Estábamos en Uruguay, hermanos, y ¡ay! 1 hora caminando. 1 hora. Y ahí es cuando digo, gracias Dios por mi camionetita. Gracias, Señor. Hermanos, dice la Biblia aquí que debemos estar contentos con lo que tenemos en este momento. Y es una mentira del diablo también, hermanos, cuando empiezas a pensar que debes tener más, que no es suficiente con lo que tú tienes. Es una mentira del diablo, hermanos, cuando empezamos a amar nuestras posesiones. ¿Por qué? Porque nos va a llevar, hermanos, nos va a llevar a dejar de confiar en Dios. Esa es la clave aquí, hermanos. Ahora, una vez más, el dinero, las posesiones no es pecado, hermanos. Si Dios te dio una Tacoma del año, gloria a Dios. Préstamela cuando puedas. Gloria a Dios. Cómprate 2 si tienes para comprarte 2. Ten todo el dinero que Dios pueda darte en el mundo. Pero nunca en tu corazón y en mi corazón debe estar la intención de tener más, de amar las posesiones, porque no es de Dios. Mira lo que dice el versículo 5. Contento con lo que tienes. ¿Por qué? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te voy a desamparar, no te voy a dejar. El problema, hermanos, con esto, ¿por qué yo debo estar contento con lo que tengo y no estar buscando más? Porque toda persona, hermanos, que en su corazón está buscando enriquecerse y tener miles y miles y millones de dólares, lo que está buscando, hermanos, en realidad es tener algo que le dé confianza. Pero ¿acaso no es verdad, hermanos, que las riquezas no pueden ser confiadas? ¿Acaso no es verdad que podemos perder todo en un día, hermanos? Tenemos que tener mucho cuidado. Dios le dijo a Josué las mismas palabras a través de Moisés. Moisés le dijo al pueblo, Dios dice que no los va a dejar ni los va a desamparar. Josué, Dios te dice que va a estar contigo, no te va a dejar y no te va a desamparar. ¿Y qué pasó cuando se murió Moisés? Josué estaba allí tronándose los dedos, comiéndose las uñas. ¿Qué voy a hacer ahora? Y Dios se le aparece mismo y le dice, Josué, así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Confía en mí. Ya no tienes a Moisés, pero yo no dependo de Moisés. Yo voy a estar contigo. Y tú y yo tenemos que pensar de la misma manera, hermano. Yo no sé cuánto dinero tengas en el banco, no sé qué clase de trabajo tengas. No confíes en tu trabajo, no confíes en tu dinero. O a lo mejor es tu inteligencia en lo que confías. No confíes en nada que no sea Dios. Contento con lo que tienes te va a llevar siempre a seguir confiando en la promesa de que Dios va a estar contigo, no te va a dejar ni te va a desamparar. ¿Lo crees, hermano? Amén. ¿Confías en el Señor? Amén. Espero que sea así también y un amén cuando estemos en necesidad. Cuando no tengamos trabajo, cuando no tengamos dónde vivir,
cuando tengamos problemas con los hijos, con la esposa, con el esposo, cuando el mundo se esté cayendo encima de nosotros y nos sintamos como el Atlas cargando el mundo, ojalá podamos seguir diciendo amén al confío en Dios, porque no me dejará ni me desamparará. ¿Estamos juntos, hermanos? Bien, ve lo que dice el versículo 6, hablando de ser libre del amor al dinero. Eso es lo que debemos siempre decir, hermano, hermana. Esto es lo que debemos decir. Mira lo que dice el versículo 6. De manera que podamos decir que confiadamente. Estoy contento con lo que tengo ahorita, o a lo mejor estoy pasando por problemas y dificultades, pero yo sé una cosa y lo voy a declarar, hermano. Esto es decirlo, hablarlo, declararlo confiadamente, quiere decir con certeza. El Señor es mi ¿qué? Ayudador. Dilo conmigo, pero fuerte. El Señor es mi ayudador. El Señor es mi ayudador. Cuando no tengas para la renta, cuando no tengas que comer, cuando no tengas que vestir, cuando estés enfermo, cualquier cosa, siempre tenemos que declarar eso. El Señor es mi ayudador. Y segundo, cuando no tengas para pagar la renta y llega la carta, si no nos paga la renta en tal día lo vamos a echar. Y llega otra carta, y llega otra carta. ¿Qué vas a decir? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso es lo que vamos a decir. No quiere decir no pagues la renta. Eso no quiere decir, hermano. Lo que quiere decir es de que cuando venga ese momento en que sientas que vas a ser echado fuera de tu casa porque no tienes para pagar la renta, o cuando sientas que te van a quitar el auto porque la tragedia vino a tu vida y no tienes más para pagar el auto, tienes que declarar, el Señor es mi ayudador y no voy a tener miedo a nada que puedan decirme o nada que pueda hacer, porque Dios me va a suplir más allá de lo que yo pueda pedir o desear. Amén. Esa es la razón por la cual yo debo confiar en Dios. Y comienza todo, hermanos, siendo libre del amor al dinero o las posesiones. Amén. Así es que, Señor es nuestro ayudador, hermanos, Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Y no voy a tener miedo a nada ni nadie que pueda decirme lo contrario. Vean conmigo versículos 7 al 8, por favor. Algo interesante aquí. Seguir el ejemplo de los líderes piadosos. Número 4. Seguir el ejemplo de los líderes piadosos es mi deber. Dice aquí el versículo 7, acordaos de vuestros pastores o líderes, es la palabra allí, o dirigentes, que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué te hablaron? La palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué es lo que la Biblia me está diciendo, hermanos? Que debo imitarlos, seguir el ejemplo de ellos. Hombres que hablaron la palabra de Dios, pero esa palabra que hablaron va de acuerdo a su conducta, considerando cuál haya sido el resultado de su conducta. Yo debo seguir el ejemplo de personas que predican la palabra, pero viven la palabra. No debo seguir el ejemplo de un hombre que predica la palabra, pero no vive la palabra. La conducta, hermanos, va a determinar a quién yo voy a seguir, de acuerdo a la palabra de Dios. Así es que es propio, hermanos, que tú y yo imitemos a todos los hombres fieles a Dios que tienen una buena conducta. ¿Por qué? Dice el versículo 8, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En otras palabras, el hombre debe ser constante, así como Jesús es constante. Un hombre predica la palabra, pero vive la palabra. Y debe ser constante como Jesús es constante. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como cristiano, yo no sé cuándo tú aceptaste a Cristo, pero ese día tú comenzaste una vida en Cristo, una vida de transformación. Y esa vida debe ser constante, constante. No debe variar, hermanos. Debe ser exactamente la misma vida que refleja a nuestro Señor Cristo Jesús. Porque Él es el mismo siempre. Él no va a cambiar, hermanos. Y lo que acabamos de leer en cuestión del amor fraternal y del lecho sin mancilla y el dejar de amar el dinero, hermano, eso es lo mismo para todas las generaciones. Las de ayer, las de hoy y las de
mañana. Y por eso, cuando tú veas a un hombre que predica la palabra y vive la palabra, tú y yo debemos seguirlo, debemos imitar su ejemplo. Por último, hermanos, vean el versículo 9. Debemos rechazar las enseñanzas erróneas. Debemos rechazar las enseñanzas erróneas. Nota lo que dice la Biblia. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Familia, ¿hay diversas doctrinas? ¿Y extrañas? Sí, ¿extrañas a qué? Extrañas a la palabra de Dios. Si no está escrito en la Biblia, no lo creas. Así te lo diga el Papa. Si yo te enseño algo que no está en la Biblia, tírame de loco. Si un día yo dejo de dejar de enseñar la Biblia en esta iglesia, hermano, no regreses más. Huye. Corre tan fuerte como puedas y nunca más regreses. ¿Estamos claros? Bueno, porque el que se quede va a perder. Nunca debemos aprender doctrinas que no estén en la palabra de Dios. Por eso en esta iglesia, hermanos, queremos que estés con la Biblia en la mano. Leyendo juntos, aprendiendo juntos lo que la Biblia dice, no lo que yo pienso. Lo que yo pienso, hermanos, es pura basura. Créemelo. Lo que yo pienso no va con lo que Dios piensa. Lo que Dios piensa es lo que Dios piensa y lo que debemos hacer tú y yo juntos. No te dejes llevar por doctrinas diversas extrañas. ¿Y qué es lo que estaban ellos siendo enseñados? Es que el comer te hace más piadoso, el comer te hace más santo. No te dice lo que el versículo 9 muestra aquí. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con las viandas, con los alimentos. Hermano, ¿tú piensas que el alimento nos va a hacer más santos? No comas carne porque eso es del diablo. Y empiezan a decirte que en el jardín del Edén no comían carne, eran puros vegetales. Y ahí van todos a ser vegetarianos, porque de esa manera vas a tener un encuentro más personal con Dios. Hermano, con carne o sin carne, si no está Cristo en tu corazón reinando en tu vida, hermano, vas a ser la misma persona. Yo cuando no como carne me pongo como el diablo, hermanos. Como león rugiente, buscando a quien devorar, hermanos. Olvídate eso de ser vegetariano. Si quieres ser vegetariano, gloria a Dios. Gloria a Dios, dale. Más carne para nosotros. Pero, hermano, ¿tú crees que yo voy a creer que ser vegetariano me va a hacer más santo? No, hermanos. Ni tampoco por comer más carne voy a ser más santo. No es así, hermanos. Yo tengo que leer lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice, hermanos, es lo que va a ayudarme a ser un buen hombre de Dios, un buen cristiano. Y eso es lo mejor, hermanos. No depender de qué comes o no comes. Porque eso solamente te enfoca a ti mismo, a tu cuerpo. Sino la gracia de Dios. Ahí dice, buena cosa es afirmar que el corazón con qué? Con la gracia, hermanos. Tu corazón debe estar fijo, no en tu ser, no en lo que haces o no haces, comes o no comes, bebes o no bebes, sino lo que Dios hizo por ti. Mi salvación, hermanos, tu salvación es y depende de lo que Dios hizo por mí, no de lo que yo voy a hacer por mí. Yo no me puedo salvar a mí mismo. La salvación no es por obras. Fue un acto de bondad de parte de Dios. Recuerden lo que la gracia es, hermanos. Gracia es recibir lo que no nos merecemos. Así es que siempre confiando en Dios. No te dejes llevar de doctrinas diversas extrañas. Dice el versículo 9 al final, que nunca, escucha esto, nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Nunca aprovecharon. Nunca benefició a nadie que las practicó. Y ese es el beneficio de las enseñanzas erróneas. Nada. Es nulo. Lamentablemente nosotros hemos visto, hermanos, hay una doctrina que se instituyó dentro de la Iglesia Católica y es el celibato para los padres. ¿Tú piensas que eso ayuda para que ellos sean santos, hermanos? No. Muchos de ellos han cometido grandes inmoralidades sexuales, hermanos, a causa de su abstinencia establecida por hombres. Eso no es de Dios, hermanos. De hecho, la Biblia habla de que nadie debe prohibir que se casen.
La Biblia dice claramente que si tienes el don, lo hagas. Pero si no, no. No es una doctrina que debemos imponer sobre ninguna persona, hermanos. Y como esta doctrina, hay muchas otras doctrinas que podríamos mencionar que han llevado a la destrucción y no a la bendición. ¿Qué debemos hacer? Establecer nuestro corazón en la gracia que Dios tiene para con nosotros. Amén. Así es que este es nuestro deber, hermanos. Rechazar las doctrinas erróneas. Seguir el ejemplo de esos hombres piadosos que hemos visto en la tierra. Ser libres del amor al dinero, hermanos. Ser fieles a la institución del matrimonio. Y continuar amándonos con ese amor fraternal. Que Dios nos ayude, familia.